Voy a presentar el libro Mitos, Raíces Universales. El libro Mitos, Raíces Universales es una recopilación de 10 mitos de 10 culturas alejadas entre ellas en la historia y en la geografía. Entre la enorme cantidad de mitologías creadas en estos últimos 6.000 años, Silo toma 10, partiendo desde los más antiguos de las culturas de Mesopotamia hasta los más recientes de Centroeuropa y Centroamérica, pasando por el Mediterráneo y Asia. Debo admitir que al leer cada nuevo mito no entiendo nada. La primera lectura se presenta como una serie de palabras y nombres extraños. Luego vienen los argumentos entreverados, con secuencias discontinuas, con seres que rompen la lógica cotidiana a la que uno está acostumbrado. Y uno está muy acostumbrado a lo cotidiano, a lo lógico. Pero al leer los mitos, lo lógico se vuelve ilógico. Y lo ilógico es la norma de ese mundo. De todos modos, estas historias fueron escritas en otros tiempos. Y tal vez, en esos tiempos, estas extrañezas formaban parte de su cotidianidad. Entonces, puedo juzgar esas historias como imaginerías de un pasado remoto, o bien puedo preguntarme, ¿quién es el que lee? Yo. ¿No estaré yo acaso también encerrado en una ilusión al leerlas? ¿No será la incuestionable razón también una creencia? Escuché la historia del luisón, una especie de lobizón guaraní, contada por un joven universitario y urbano, donde él aseveraba que su vecino se había convertido en el temible hombre lobo. Él no se planteaba al luisón en términos de creencia. Para él formaba parte de la realidad, tan real como ir al supermercado de compras. Cuando Silo hace la presentación de este mismo libro, dice que él intentará rastrear la estructura de creencias que moviliza a nuestra época, y así de tratar de comprender la estructura de creencias que mueve a nuestra época. El gran mito del momento actual, el gran Dios, con sus héroes y sus pontífices. En otro libro presentado hoy, Silo define esta creencia en una maravillosa oración. He aquí la gran verdad, todo es dinero. ¿Qué cosa, qué aspecto, qué relación de nuestras vidas no está atravesada por el dinero? Todo en nuestras vidas depende de él, y muchas veces ocupa más lugar en nuestras cabezas que en nuestros bolsillos. Basta con ver los modelos mediáticos de hoy. Ellos están significados por este factor fundamental. ¿Cuánto dinero tiene? Sea un rockstar, un actor, un empresario o un ingeniero informático, lo importante es cuánto lograron acumular. Pareciera que nos estuvieran diciendo, sin dinero no hay realización, no hay felicidad. Incluso los superhéroes del cine, héroes mitológicos ayornados, representan muchas veces esos modelos, esos anhelos colectivos. Como por ejemplo Batman, que en un alarde de modernidad es poseedor indiscutido de dos de los principales atributos del mundo postindustrial. Maneja la ciencia y la técnica, y lo hace no solo por ser muy inteligente, sino sobre todo porque es millonario y puede comprarlo. Hoy cualquier economista sabe que el dinero funciona porque todos creemos en su valor. Si mañana vamos al supermercado y el cajero no cree más en el valor de nuestro billete, tendremos que volvernos a casa con la bolsa vacía. Nuestra verdad más indiscutida, el dinero, se sustenta en su propia creencia. La economía es una religión. Leemos los mitos desde un modo particular de ver el mundo, que es el modo de ver nuestro mundo, pero que no es aquel mundo. El primero de los mitos del libro, es el sumerio. En él se cuenta la epopeya de un gran héroe, una epopeya que fue contada hace más de 6.000 años, en lo que hoy se considera la cuna de nuestra civilización. Este héroe se llamó Gilgamesh. Cuando Gilgamesh se entera de la existencia de un salvaje llamado Enkidu, rápidamente se entusiasma porque quería un amigo. Lo mismo le sucedió a Enkidu. Y sellaron su amistad en una terrible lucha.
Cuando uno lee esto, lo primero que piensa es, pelearon para hacerse amigos. Esto es muy extraño. Sin embargo, funciona. Y desde ese momento ellos se lanzan hacia increíbles aventuras. Y uno quisiera estar ahí. Uno se mete en la historia y como un niño compenetrado en su cómic, no quiere que eso le suceda a otro. Quiere uno mismo ser el protagonista. Y tengo que asumirlo. Me hubiera encantado ser Enkidu. Y junto a mi amigo Gilgamesh atravesar el espeso bosque con incontables armas con las que matar a Humbaba, al mal del mundo, para luego lanzarnos hacia la búsqueda de la inmortalidad. ¿Quién no quisiera formar parte de esas aventuras antes que ir de compras al supermercado a las 6 de la tarde, después de una rutinaria jornada de trabajo? Este libro me mostró que entender el mito de una época es entender la ilusión de una época. Y entender la ilusión de una época es entender la ilusión de uno mismo. Comprenderme a mí y comprender al otro sin ánimos de juzgar, sino de reconciliar. Es un aspecto central en el pensamiento de Silo. Entender las creencias para comprender las acciones y no juzgarlas, sino para ir hacia la reconciliación. El día que me tocó enfrentarme al resentimiento, al odio sistemático hacia una persona, tuve que saber elegir si quería seguir en ese círculo cerrado de sufrimiento o si quería salir de allí. Sin duda que la comprensión global del otro y de mí mismo, la comprensión de las creencias que influían en la vida de cada uno y que hacían que ninguno pudiera elegir realmente lo que se hacía, el hecho de darme la posibilidad de intentar comprender y no de juzgar, fue el primer paso para salir de ese oscuro pozo. Por eso creo, valga la redundancia, que este es un libro muy importante para ir en la dirección que nos dejara Silo en una de sus enseñanzas fundamentales, la superación del dolor y el sufrimiento. Muchas gracias.